Hola, soy Rodrigo Lozano. Recientemente escribí un artículo en el blog de la página web de la oficina sobre las asambleas generales de accionistas o juntas de socios que deben celebrarse por estos días. De hecho, ya va siendo hora de que si usted es socio o accionista de una sociedad comercial, lo estén convocando para esa reunión. Pues bien, el artículo tuvo bastante éxito y mucha gente me ha pedido si puedo de pronto hacer algo más didáctico o hacer el video, y por esta razón aquí estamos. La Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios para las sociedades por cuotas o partes de interés, como son las sociedades en comandita o la limitada, es la oportunidad de oro para que el asociado, es decir, el socio o el accionista, conozca de primera mano la situación de la sociedad en la cual hace parte. Es el momento en que los administradores, el gerente y la junta, rindan cuenta de su gestión. El socio o accionista tiene siempre derecho a reclamar su dividendo. Nos vamos a referir a lo largo de este video indistintamente a Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas, teniendo en cuenta que ambos son, en últimas, reuniones del máximo órgano social, es decir, la reunión de todos los asociados, todas las personas que tienen un interés patrimonial en la sociedad, ya sea una SA, una SAS o una limitada o una sociedad en comandita. Los asociados tienen siempre dos derechos, recordemos. Estos derechos son los derechos económicos a percibir el dividendo y los derechos políticos, es decir, a ser convocado a elegir y hacerse elegir en el seno de esa Asamblea General de Accionistas, ya sea para algún cargo directivo de representación o para tomar las decisiones de fondo en esa sociedad comercial. Bueno, a manera de presentación e introducción, quiero compartir con ustedes que la reunión del máximo órgano social, repetimos, Asamblea o Junta de Socios, se debe llevar a cabo durante el primer trimestre de este año. Es un deber de los administradores convocarla, prepararla y llevarla a cabo, y un derecho del accionista o del socio asistir a ella. Se presentan a consideración aspectos de orden legal para tener en cuenta, en especial para los administradores, sobre quienes recae una enorme responsabilidad y cuyo papel es fundamental en el desarrollo de este importante evento. Los derechos de los asociados toman una especial relevancia en esta reunión anual, ya que salvo contadas excepciones, al no ser parte de la administración ni tener injerencia en ella, pues ellos nunca están en el día a día, y es la oportunidad para que ellos puedan recibir con claridad, de manera abierta, toda la información que resultará fundamental a la hora de tomar decisiones y marcar el rumbo de la sociedad. Para tener en cuenta, una sociedad comercial es un ente económico del cual hacen parte principalmente dos actores fundamentales: la administración por un lado y los propietarios o accionistas por el otro. Los primeros tienen un deber fiduciario o de confianza frente a los segundos, quienes los han elegido y designado para hacerse cargo de la gestión y administración del día a día del negocio. La sociedad es en esencia un contrato que tiene como fin último desarrollar una actividad de lucro encaminada a generar utilidades para sus accionistas. Marco legal y contexto. El motor de la economía de un país lo constituyen sin duda alguna los pequeños y grandes negocios que prestan servicios y suministran bienes. El ropaje de estos negocios, salvo aquellos que se prestan de manera informal o personal, son necesariamente las sociedades comerciales. En nuestro medio predominan las SAS, como ustedes lo saben, pero subsisten sociedades como las sociedades anónimas, abiertas, que cotizan acciones en bolsa, más grandes, de mayor entidad, o las sociedades ya de personas, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades en comandita, que son, digamos, de menor entidad o de una administración o gestión diferente. Esta consideración es relevante para efectos de algunas sutiles diferencias en la génesis, convocatoria y desarrollo de la reunión anual de ese máximo órgano social. Sociedades abiertas y cerradas. Una distinción relevante consiste en diferenciar aquellas sociedades de grandes capitales que captan recursos del público y cotizan sus acciones a través de la bolsa de valores, donde cobra especial relevancia la gestión de los administradores y el reto de generar buenos reportes y excelente información bajo parámetros de rigor y transparencia, para generar confianza en el pequeño inversionista, que termina siendo uno más en ese cardumen de otros accionistas que invierten motivados en la valorización y rentabilidad de su inversión, teniendo una injerencia casi inexistente en la administración y un peso imperceptible en la toma de decisiones. Estas son las sociedades abiertas o inscritas en bolsa, que para la tranquilidad del público en general son supervisadas y vigiladas, observan altos estándares de calidad en sus procesos, su gestión es profesional, tienen juntas directivas y un gobierno corporativo enfocado en la generación de confianza, las buenas relaciones entre la administración y los accionistas, y en particular el enfoque fundamental hacia la generación de dividendos y la valoración de la compañía.
Por oposición a estas y sin dejar de tener en cuenta que navegan en extremos, las muy grandes y las pequeñas, las bien administradas y las mal administradas, las formales y las informales, se encuentran las sociedades cerradas, es decir, que no cotizan sus acciones en bolsa. Y en este universo no se desconocer la existencia cada vez más marcada de una cultura hacia la excelencia que las ubica muy cerca e incluso a veces mejor posicionadas que las grandes sociedades de capital, es decir, las abiertas. Esto en términos de estándares de manejo y dirección, relaciones entre accionistas e incluso tamaño. En este mundo de las sociedades cerradas se encuentra un interesante subconjunto, el de las sociedades de familia, es decir, aquellas donde sus accionistas están relacionados entre sí, además por el vínculo contractual o de negocio, por un vínculo familiar. Es importante que tanto los asociados como los administradores naveguen juntos en un recorrido hacia manejar la sociedad, por pequeña que sea, con los más altos estándares de rigor, de disciplina y de orden. Algunas consideraciones de orden legal. Celebrar la reunión ordinaria del máximo órgano social no es un tema de menor importancia. No se trata de un favor que los administradores le están haciendo a los asociados, ni de algo que puedan omitir, hacer por salir del paso o simplemente tomar a la ligera. Tampoco es la oportunidad de asumir una condición de acá sabemos todo y no pregunten tanto, o una actitud descortés frente a los asociados. Este tipo de reuniones deben ser preparadas y llevadas a cabo con todo el profesionalismo y diligencia por parte de los administradores. Esto es, el representante legal y la junta directiva si la hubiere. Por su parte, los asistentes deben ejercer su derecho de inspección, llegar preparados y asumir una actitud cortés y responsable. No es un foro para ir a atacar por atacar, hacerse el importante, lucirse o sacar los dientes. Lo cortés no quita lo valiente. Preparación y responsables. Recordemos que según la Ley 222 de 1995, tiene la calidad de administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes señalen los estatutos. Son ellos, según el caso, quienes son responsables de llevar a cabo todos los actos y procedimientos necesarios para que una reunión del máximo órgano social sea preparada, convocada y llevada a cabo con estricto apego a la ley y a los estatutos. Convocatoria. Por regla general, antes de que finalice el primer trimestre de cada año, es decir, antes del 31 de marzo de este año, y con una antelación precisa, usted debe ser convocado formalmente a la reunión del máximo órgano social. Esto aplica para todas las sociedades en Colombia, sean anónimas, sociedades por acciones simplificadas, limitadas o en comandita. Si usted es asociado de una de las tipos sociales que reseñamos más arriba, o, por ejemplo, si usted es accionista de una sociedad grande como Ecopetrol, tenga en cuenta que podrá ser convocado por medio de un medio masivo de comunicación, como un periódico o a través de un correo electrónico. En este caso, mi recomendación es siempre que consulten la página web de la sociedad. De igual forma, para ejercer el derecho de inspección para este tipo de sociedades, usted podrá hacerlo a través de un data room o de un repositorio electrónico de información, siempre y cuando se preserve adecuadamente la protección y la integridad de la información. Es conveniente siempre que se deje prueba de la respectiva citación, esto para los administradores, y a falta de estipulación sobre la convocatoria, esta se deberá hacer en un medio de comunicación masivo en el domicilio de la sociedad. Tenga en cuenta que no se cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión para contar los términos, y que si en la sociedad donde usted es convocado laboran ordinariamente los sábados se tendrán como hábiles para contar los términos de convocatoria. Cualquier ausencia de convocatoria producirá ineficacia, es decir, que ninguna de las decisiones adoptadas en la reunión tendrá efecto jurídico alguno. En este punto de hora, considero que puede resultar interesante ver el ejemplo de la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol del año 2023. Les dejamos el vínculo acá abajo. Si usted tiene una sociedad cerrada y es administrador, anímese a elevar esos estándares y a copiar aquellas buenas prácticas que le resulten útiles para que esa asamblea sea memorable, sea una experiencia útil para usted, para su equipo y para los asociados que han confiado en usted como administrador. Contenido de la convocatoria. Muy bien, la convocatoria que debe ser enviada a los asociados tiene que tener el nombre de la sociedad, el nombre y la clase del órgano que la convoca, la fecha de la reunión, la hora de la reunión, la ciudad o el sitio específico donde debe ocurrir la reunión y una dirección completa que permita individualizar plenamente el lugar donde se llevará a cabo la reunión, teniendo en cuenta que la reunión de ese máximo órgano social debe realizarse en el domicilio social o principal de la sociedad.
En la SAS, la asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando se cumplan los requisitos de quórum y convocatoria previstos en la ley. Tengan en cuenta también que a veces en la sede de administración de la sociedad no puede haber siempre un lugar adecuado, un salón de juntas o de reuniones. Entonces muchas sociedades dentro del domicilio social ubican un salón de reuniones, un hotel, un lugar adecuado. Entonces la reunión, digamos, puede ser dentro del domicilio, pero en una dirección diferente. Inspección. Bueno, vamos a hablar de ese derecho fundamental para el accionista, que es el derecho de inspección. El derecho de inspección es un derecho que tiene el asociado consistente en la facultad que le asiste de examinar directamente o mediante persona autorizada para el efecto los libros y papeles de la sociedad con el fin de enterarse de su situación administrativa, financiera, contable y jurídica. Este derecho, de manera correlativa, implica la obligación de los administradores de entregar la referida información en los términos y condiciones que exigen tanto las normas contables como las normas propias del ordenamiento societario y los estatutos sociales de cada sociedad. En las sociedades por cuotas o partes de interés, es importante que ustedes sepan que ese derecho de inspección es permanente. En las S.A. se ejerce única y exclusivamente dentro de los 15 días hábiles de la convocatoria, y en las sociedades por acciones simplificada se puede pactar un término inferior, como puede ser un término mínimo de 5 días hábiles. Toda esta información sobre cómo hacer la convocatoria, el contenido de la misma, la forma de presentar los estados financieros y demás, ustedes la pueden ver acá abajo y en los recursos que les hemos dejado más adelante, que ha preparado la Superintendencia de Sociedades mediante unas cartillas y unos manuales muy didácticos que yo creo le pueden resultar muy útiles para que usted consulte de una muy buena fuente todas esas herramientas y toda esa información muy válida para usted poder ejercer su derecho como accionista y cumplir con la obligación de convocar una muy buena Asamblea General de Accionistas. Hablemos ahora del lugar y la forma para ejercer ese derecho de inspección. El derecho de inspección será ejercido en las oficinas de la administración que funcionen en el domicilio principal de la sociedad, independientemente del tipo societario que se trate. Los administradores podrán disponer que se ejerza mediante el uso de repositorios de información digital, como le habíamos dicho antes, esto es un data room, u otros instrumentos tecnológicos que salvaguarden la reserva de la información. Finalmente, es importante tener en cuenta que los asociados son responsables de su uso adecuado y de los perjuicios que le pueda causar a una sociedad el acceso a la misma por parte de quienes no tengan derecho a ello. Los siguientes son los documentos objeto del derecho de inspección. Libros de contabilidad con los comprobantes y documentos que justifiquen los asientos consignados en los mismos. La correspondencia que la sociedad dirija y la que recibe que esté relacionada con los negocios sociales, toda vez que forma parte de los papeles del comerciante. Los libros de actas, de asamblea o de junta de socios y de junta directiva, se aplica. El libro de registro de socios o de accionistas, aquel libro donde registra quiénes son accionistas de la sociedad. Los estados financieros de fin de ejercicio y los demás documentos que la junta directiva o el representante legal presentan al máximo órgano social, así como aquellos enunciados en el artículo 446 del Código de Comercio que transcribiremos en las casillas de este video. Puede resultar interesante poder consultar todas las cartillas que ha emitido la Superintendencia de Sociedades para guiar este importante suceso. La reunión debe estar enmarcada por una cuidadosa y juiciosa preparación y orden. Es precisamente bajo un orden del día y la presidencia de quienes indiquen los estatutos o quienes elijan en ese día los presentes, que se debe llevar a cabo la reunión de manera puntual y en un lugar adecuado, con los medios suficientes para poder analizar la información y tomar decisiones que serán trascendentales para el futuro de la sociedad. El presidente, una vez nombrado por la Asamblea, tomará la palabra, llevará la conducción de la reunión y asignará el uso de la palabra. Es muy importante tener en cuenta que la Asamblea debe limitarse a tratar los temas previstos para este tipo de reunión. Es un órgano de dirección, no de administración, por lo cual los asociados no pueden hacer el uso extensivo de la palabra y preguntar por asuntos menores de competencia exclusiva de la administración y que por ley han sido delegados a estos y sobre los cuales, de manera general, se debe reportar en el informe de la Junta a la Asamblea y en el informe de gestión al gerente. Es usual observar accionistas que hacen uso extensivo de la palabra, que aprovechan para ventilar temas personales o recriminar a la administración por cualquier asunto. Es importante que precisamente en la convocatoria y durante el ejercicio del derecho de inspección se haya suministrado la mayor cantidad posible de información y acceso a documentación que permitan precisamente evitar que, llegado el día de la reunión,
subsistan dudas o inquietudes que puedan impedir un normal funcionamiento de la reunión. La aprobación de los estados financieros y el corte de cuentas de fin de ejercicio con determinación de las utilidades repartibles es, a mi juicio, el aspecto más relevante de una asamblea general de accionistas o junta de socios. ¿Por qué? El socio o accionista no está en el día a día de la operación del negocio y es precisamente a partir de esos estados financieros que estén debidamente presentados, justificados y documentados, que también estén dictaminados y certificados por quien corresponde, el contador o el revisor fiscal según el caso, que quien asiste solo una vez al año a analizar el estado de la entidad, de la cual hace parte en condición de accionista o de socio, pueda determinar y hacerse una idea precisa del estado y situación de su inversión. No olvidemos que la condición de un asociado tiene intrínseca una condición de partícipe en el patrimonio, es decir, soy dueño de una parte de este. De partícipe en las utilidades, tengo derecho a recibirlas a prorrata de lo que yo participo, del porcentaje de participación que tengo. Tiene derecho a recibirlas a prorrata de su participación accionaria y también es partícipe en las decisiones, es decir, soy consultado y puedo votar. Me pueden elegir en algún cargo de dirección. Las utilidades que una sociedad pueda repartir a los asociados dicen mucho de la solvencia del ente económico, ya que está siendo bien administrado de forma tal que cumple con el propósito esencial de una sociedad, que es repartir utilidades. ¿De qué sirve una sociedad comercial si es usada solo para pagar salarios a sus directivos o hacer gastos y no repartir utilidades? Recordemos que la sociedad comercial es en esencia un contrato, en el cual una persona, cuando es unipersonal, o dos o más personas, establecen un acuerdo a través de esos estatutos para asociarse con un ánimo específico de hacer un aporte, desarrollar una actividad y repartirse las utilidades. Es un elemento esencial que no puede ser desconocido. La repartición de utilidades es un elemento esencial del contrato de sociedad y como tal los administradores deben centrar sus esfuerzos en tener indicadores y objetivos claros que los lleven a cumplir con este importante propósito en beneficio de la sociedad y de sus asociados. Bueno, ocurrió la reunión y ¿qué pasa después? De todo lo que ocurre en la reunión debe quedar un acta que debe ser elaborada por quien en la asamblea se determine. Usualmente se declara un receso para que una comisión la redacte, se le dé lectura a la misma, se apruebe y sea firmada por quienes actuaron como presidente y secretario. El acta es prueba de lo discutido y aprobado en la reunión. Es soporte contable para la administración y el área de contabilidad para apropiar las reservas que se decretaron, distribuir y entregar las utilidades, para los administradores para cumplir con las medidas adoptadas por el máximo órgano social. Cuando en la reunión se han realizado nombramientos o cambios en la estructura de representación legal y la Junta, estos deben ser posteriormente registrados ante la Cámara de Comercio. Recomendaciones. Muy bien, en este punto ya para finalizar, y de verdad que muchas gracias por haber permanecido todo este tiempo conectados a esta presentación, voy a darles unos consejos prácticos a los administradores y a los socios para que ejerzan a cabalidad, con muy buena energía, sus funciones y sus responsabilidades en esa reunión de la Asamblea. Consejos para los administradores. Reúna a su equipo y preparen una asamblea memorable. Trate a los asociados con respeto, téngales paciencia, ellos no están en el día a día. Si los asociados son familia, dejen de lado las emociones, compórtense frente a ellos o entre sí como si no fueran familia. Dispongan todo lo necesario para que durante el periodo de inspección los asociados puedan conocer de fondo la situación y formular preguntas. Podrán aprovechar la reunión para asuntos más relevantes de esa forma. Sean claros, concisos e incluso didácticos. Confundir al auditorio con terminología técnica, con slangs o términos jurídicos no es recomendable. El lugar de la reunión tiene que ser cómodo, bien iluminado y con la temperatura adecuada. Las reuniones de 2 o más horas llevan a la pérdida de foco e interés. Trate de centralizar en la medida de lo posible todo lo importante en el menor tiempo posible. Ofrezca bebidas y siempre algo de comer. La gente sin hambre piensa mejor y está menos dada a iniciar una confrontación. El conflicto es inevitable, pero la violencia es opcional. Si se presenta una discusión acalorada o un asomo de altercado, tome las riendas y manéjelo de manera inteligente. Siga con detalle el orden del día, abra espacios para preguntas, haga buen manejo del uso de la palabra. Con cortesía y buen tacto, no deje que una sola persona, a veces, un minoritario con iniciativa, acapare el uso de la palabra. Se refiere a asuntos que no son objeto de la reunión, solicite información ya suministrada o aclarada. Maneje la situación siempre con respeto y cortesía.
Recuerde que su auditorio está compuesto por gente joven con curiosidad y mayor con experiencia, gente que no conoce el ramo del negocio, una amalgama, en fin, de personalidades y temperamentos que es importante saber manejar. La claridad del lenguaje, las ayudas visuales, el tono de la voz, un lenguaje corporal adecuado, la calidez y amabilidad en el trato son fundamentales. Por pequeña que sea la sociedad, haga cuenta que fuera una gran sociedad de capitales, inscrita en bolsa. Observe parámetros, estándares altos, descreste a su audiencia. Consejos a los asociados. Ejerza el derecho a inspección. Llegue preparado a la reunión. Si bien usted tiene la condición de asociado y es su empresa, recuerde que está siendo invitado a la reunión. Los administradores son empleados o directivos de la sociedad, no empleados suyos. Trátelos con respeto. Agradezca su gestión. Sea medido con sus intervenciones. Los demás también tienen derecho al uso de la palabra y la reunión debe fluir. Si usted es conciliador y tiene dotes de mediador, colabore en caso de que surja un altercado. Las asambleas no son un circo ni un foro para arruinar el momento a los demás por el talante y personalidad de unos pocos. Recuerde que usted no es administrador ni es la oportunidad para hablar del día a día del negocio, sugerir formas de administrarlo o dar una idea, y no por innovadora que ésta pueda ser, sugerir formas de dirigirlo o sugerir ideas o técnicas de administración o de mercadeo. De ser necesario o querer expresar algo en este sentido, pida la palabra en proposiciones o varios o solicite un espacio con algún directivo. Usted debe dejar que la reunión fluya y siga su curso. Conozca sus derechos, pero también sus obligaciones. Tenga a mano los estatutos e información que le permita participar inteligentemente en la reunión. Prepare su intervención para que ésta sea concisa. Evite las introducciones largas y los asuntos irrelevantes. Vaya al grano. Si usted considera que la administración ha hecho un buen trabajo, proponga una moción de felicitación. Recursos. Muy bien, los dejamos entonces con una serie de recursos. Recordemos que la Superintendencia de Sociedades es el ente encargado de vigilar, supervisar y controlar a las sociedades comerciales, y en esta medida ellos han producido, todos los vínculos quedan acá abajo, una cartilla de administradores, una guía práctica para las sociedades por acciones simplificadas, una cartilla o guía práctica para asambleas, la guía colombiana del derecho corporativo, una guía de sociedades abiertas y cerradas y especialmente sociedades de familia, cómo preparar y presentar esos estados financieros y la guía de la empresa responsable. También hay uno sobre el derecho de inspección. Todos esos van en detalle, con indicación de las normas, y considero importante que si ustedes tienen una duda puntual, consulten esa información. Si a usted le parece interesante el contenido de este video, puede suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y dejar comentarios. Si quiere ampliar más información, lo invito a que abramos un foro de discusión. Muchas gracias.